Continuamos viendo los delitos considerados violatorios de los derechos humanos. Vamos a ver ahora la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un delito complejo porque comprende la violación de muchos derechos humanos o varios derechos humanos y que por lo tanto constituye un crimen de lesa humanidad. Y sus víctimas generalmente son conocidas como detenidos desaparecidos. El crimen de desaparición forzada está caracterizado por varias acciones: la aprehensión, el secuestro o la privación ilegal de una persona, y tiene que estar perpetrado por parte de los agentes del Estado o por grupos de individuos que actúan para el Estado o que tienen apoyo del Estado. Y también la otra acción es el ocultamiento de dicha privación con la finalidad de sustraerla a esta persona de la protección de la ley y también la finalidad de lograr la impunidad para los responsables. La utilización de la tortura es una forma de obtener información o también de propinar castigo a esa persona, y también el posterior aislamiento de la víctima, la desaparición de su cuerpo para lograr la impunidad de los responsables. Vamos a ver ahora la tortura. Se considera tortura cualquier acto que se infrinja intencionalmente a una persona, provocándole dolores, sufrimientos físicos o mentales. La finalidad de la tortura generalmente es obtener de esta persona o de algún tercero allegado a la persona una confesión, o también de castigar a esta persona por un acto que haya cometido o que se sospeche que haya cometido. También tiene la finalidad de intimidar a esa persona o a otras por cualquier cuestión o causa, y esta tortura, digamos, se considera tortura cuando esos sufrimientos sean infringidos por un funcionario público o por cualquier otra persona que esté en funciones públicas o que haya sido instigado por un funcionario público o con el consentimiento de un funcionario público. Vamos a aclarar que en el caso de que las torturas o el sufrimiento sea consecuencia de sanciones legítimas, en ese caso no se considera tortura o delito. Vamos a ver ahora la discriminación. Discriminar significa hacer diferencias, distinguir, separar una cosa de otra. Ocurre esta discriminación cuando una persona o un grupo de personas son tratados distintos por causas de su raza o su orientación sexual, su religión, etc. Vamos a decir que desde el punto de vista constitucional, la igualdad es tratar de la misma forma a personas que están en situaciones iguales. Por lo tanto, discriminar desde el punto de vista constitucional sería lo contrario: tratar distinto a personas que están en la misma situación. Hay distintos tipos de discriminación. Los más comunes son el racismo, la xenofobia, la homofobia, la discriminación a discapacitados y enfermos y la discriminación por sexo. En esta clase vamos a ver los dos primeros, el racismo y la xenofobia, y los otros los vamos a ver en clases siguientes. Vamos a ver primero el racismo. Es una ideología que está basada en la superioridad de la raza, la superioridad de unas razas sobre otra. En la práctica es un acto de separación, discriminación o también persecución o dominación de un grupo de personas sobre otra, justamente basadas en una superioridad racial o étnica. Justamente la doctrina del racismo nos indica que es la sangre la que marca la identidad nacional o étnica. Esta teoría sostiene que las características que biológicamente determinan la naturaleza humana no dependen de la sociedad o del lugar donde uno viva,
sino que dependen de la pureza de la sangre. Esta teoría tiene en cuenta para valorar a un ser humano la pertenencia a una razón colectiva, a una nación colectiva de raza. En la historia hubo varios casos de racismo graves, muy conocidos. Por ejemplo, el antisemitismo, que fue una de las formas más extremas y violentas del racismo. Eh, Llegó este antisemitismo con la aparición de Hitler y también con el nacionalsocialismo, y estos movimientos fueron los que provocaron el genocidio de judíos y de gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Otra forma de racismo muy importante ocurrió en Sudáfrica y fue el apartheid. El apartheid es una política de segregación, de separación de razas que justamente fue practicada en la República de Sudáfrica y que eh, consistía en una rígida separación o división entre la minoría blanca gobernante y la mayoría no blanca. Todas las funciones políticas se las conservaba la mayoría blanca. Esta doctrina o esta forma de discriminación existió hasta los años 90 y en el año 1992 fue la última vez que solamente votaron los ciudadanos blancos de Sudáfrica. Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno, no podían votar y además no podían tampoco viajar en los transportes públicos. Vamos a ver ahora la xenofobia. La xenofobia es una forma de racismo o de odio o de rechazo hacia los extranjeros. También se usa la palabra xenofobia como odio a grupos étnicos diferentes, aunque no sean extranjeros. Esta discriminación puede llegar a adoptar formas muy graves, puede ir desde el rechazo, el desprecio, las amenazas y hasta el asesinato de aquellas personas que son extranjeros o que forman parte de grupos étnicos diferentes.